arrancar, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, llenos de gratitud, nos ponemos hoy en tus manos para el inicio de este nuevo bloque en nuestro caminar en la fe, en nuestra formación. Nos corresponde, Señor Padre Dios, contemplar cómo todas tus gracias, tus obsequios, se hacen realidad en la Santísima Virgen María, que se constituye para nosotros como Madre nuestra, que se constituye también como hermana nuestra, porque al pertenecer como nosotros al género humano, ha sido juzgada digna por ti para participar de la vida divina que también todos nosotros algún día esperamos alcanzar. Concédenos que el ejemplo de Nuestra Señora sea también para nosotros aliento en nuestra vida cotidiana de la fe. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, el Tratado de Mariología es lo que nos va a ocupar durante este tiempo y que tendremos la ocasión acá para ir viendo justamente, pues todo esto de lo que a veces es quizás en las materias, yo me atrevo a decir, más controvertidas, más discutidas, y no me refiero solo a los protestantes que tenemos luego aquí en la casa, en la cercanía, por decirlo así, sino ya incluso con las grandes iglesias separadas en la época de la Reforma, en otros momentos, hay con quienes compartimos la fe a María, pero hay quienes totalmente lo contrario. Llama la atención incluso más allá del mismo cristianismo, por ejemplo, en el Islam, los musulmanes también veneran a la Santísima Virgen María, entonces son puntos de contacto para en muchos momentos hermanarnos, pero también son puntos donde hay situaciones que pues no podemos así como que con toda libertad en algún momento ir estableciendo ese mayor vínculo. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar es conocer un poquito más de qué se trata esto de la Mariología, a qué nos vamos a destinar y que con ello pues podamos tener elementos para nuestra vida de fe, pero también ese contacto con personas que no comparten la fe y que no porque no compartan la fe significa como que también están así como que fuera de Dios, alejados o extraviados, perdidos, para nada. Esta realidad, eso nosotros tenemos ahí que pues ir aprendiendo. Voy a empezar con cuestiones generales de lo que ya es para nosotros ir como retomando las palabras que en algunas ocasiones hemos escuchado y que nos van a estar sirviendo justamente para esta comprensión. Voy a permitirme compartirles la pantalla y bueno, aquí estamos. Ujú. Quiero partir de lo que es en primer lugar la teología. Es un pequeño repasito que nos pueda pues servir justamente de recordatorio de lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, perdón, voy a poner aquí como nuestra introducción, ¿no? Va a ser nuestra introducción. Ahora sí, tenemos nosotros la existencia de Dios y sabemos entonces que Dios sale a nuestro encuentro y sale al encuentro del ser humano y ese salir al encuentro es lo que nosotros llamamos la revelación. El velo que existe se quita, ¿no? Es Dios el que sale al encuentro nuestro. Y ante este encuentro, entonces, nosotros estamos llamados, decimos, a dar una respuesta. Ujú. Aquí nosotros tenemos que recordar cómo para que esta revelación suceda, es Dios que habla. Y entonces el hombre tiene, por un lado, que hacer ese silencio, que escuche, y a través de la escucha entonces venga esa acción de responder. Es esta realidad entonces como el esquema básico, podemos decir nosotros, donde nosotros nos ubicamos. Ahora, en este llamado que Dios hace al hombre, lo hace justamente, veíamos en nuestra materia de eclesiología, para que esté junto con los demás. Hablamos nosotros de una convocación, un llamado, sí,
para estar con el otro, ¿sí? Un llamado para poder decir, Dios nos llama a esa comunión, ¿sí? Y esto es la comunidad, eso es la iglesia, ¿no? La iglesia, sabemos nosotros, es esta asamblea, es esta convocación que Dios hace, y ahí nos va a meter Dios en esa dinámica. En esta realidad merece para nosotros una tarea el ir discerniendo cómo conocemos a Dios. Y entonces vamos a encontrar que Dios, pues resulta que Dios es uno, pero al mismo tiempo es trino. Y entonces nosotros hablamos por eso de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y vamos diciendo, bueno, ya en lo específico, podemos ir como mencionando cómo justamente Dios Padre nos habla, se nos revela. Y esta revelación es gracias al Hijo, es en el Hijo. Por eso el Hijo decimos es la palabra de Dios. La palabra que Dios pronuncia es el Hijo. Y todo este actuar, si Dios sale a nuestro encuentro, lo hace por ese amor. Y es en este amor donde encontramos nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y ahí nos encontramos con la Santísima Trinidad. Dios uno y trino sale al encuentro nuestro, sale al encuentro del hombre. Ahora, en la respuesta que nosotros damos, sabemos también entonces que es una respuesta, sí, por parte de un individuo, cada uno de nosotros, pero también al mismo tiempo el individuo que forma parte de una comunidad. Y esta comunidad nos habla justamente de la iglesia. Bueno, decíamos nosotros, aquí está la teología. La teología, Teos, Dios, y veíamos nosotros justamente cómo la palabra logos es referida también a palabra. Entonces, la teología, cuando veíamos la introducción, es la palabra de Dios, la palabra que Dios nos dirige a nosotros. Voy a ponerla aquí. Ahí tengo yo la primera acepción, la primera forma, ¿no? La palabra que Dios nos dirige. Entonces, la primera teología, el primer gran teólogo es Dios mismo. Cristo, podemos decir, esa palabra de Dios es el teólogo de Dios. Después resultase que nosotros tenemos ya esta oportunidad de dar esa respuesta. Y entonces también esa respuesta es la palabra que le dirigimos a Dios. Y para esto necesito justamente tomar conciencia de que salgo de mí y me encuentro con Dios. Esta palabra que dirigimos a Dios es entonces lo que llamamos la plegaria, la oración. Pero todavía, si ustedes recuerdan, nosotros vimos un elemento más. En esta misma respuesta que se está dando, es entonces donde nosotros veíamos, es la palabra que decimos ya no a Dios, sino de Dios. Y al decir esto, nosotros estamos encontrando a una teología más de estudio, más académica. Y tenemos que ir descubriendo, ¿no? Cómo la teología tiene esa ambivalencia, tiene varios valores. Ahora, en esta óptica vamos a involucrarnos.
con nuestra materia, la Mariología, ¿sí? Cómo la Mariología se inscribe, ¿no? En este elemento. Cómo la Mariología se hace parte de la teología. Y entonces podemos decir, la Virgen María es también parte de la palabra que Dios nos dirige. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que dirigirnos a Dios, esta otra realidad obedece ya al recito, podemos decir, que yo voy a hacer, que voy a meter, pero en torno a María. Entonces, desde María, con María, me dirijo a Dios. Me voy a unir a la plegaria de Nuestra Señora para estar con Dios. Y el tercer sentido es la palabra que decimos acerca de Dios. Y es aquí, básicamente, donde entrará la cuestión de la liturgia. Es aquí donde encontraremos el espacio para la misma teología como la conocemos y otras materias, pero ojo, con María, desde María. Esa va a ser la especificidad. ¿Qué nos dice Dios desde María? ¿Y qué le decimos nosotros a Dios con María, a partir de María? Este es el elemento importante. En medio de tantas situaciones, pues hoy nos toca ubicar la presencia de la Virgen en la comunidad, en la iglesia, y que sea ella, Nuestra Señora, quien sirva de guía, que sirva para concientizarnos. Tengo esa situación. Voy a ver Mariología desde la primera teología y dónde quedará la otra rama, ¿no? La otra parte. Entonces uno tiene que ser analítico, uno tiene que, pues, contemplar y decir, bueno, esto sí, esto no. Entonces, hablando de María, vamos a ir acá. Tenemos esta clase hoy, Mariología. Ahí está el texto, Mariología. Diríamos entonces, es la palabra acerca, acerca de María. Y del otro lado, pues podemos decir también que es la palabra que decimos a María. Bueno, con esta realidad, ubicando a María desde esta óptica de lo teológico, démonos cuenta cuál es su sitio, ¿no? María en la revelación. Es gracias a ella, gracias a Nuestra Señora, tenemos que checar. María es parte de esta revelación porque es a través de ella que el Hijo se manifiesta, pero también María es parte de esta respuesta, porque también en la Virgen vamos a tratar de encontrar ese forma, ese modelo. Entonces, ese es un primer arranque de lo que va a ser para nosotros la Mariología desde la teología. Pasamos un poquito más a recordar cosas generales que sabemos de Nuestra Señora, ¿no? Sabemos que existe una mujer llamada María, existió hace ya muchos, pero muchos años,
muchos, muchos años atrás. Y bueno, ahí estuvo siempre, dócil a esa pues, condición que se tenía. Hace muchos, muchos años atrás, vemos esto en María, una docilidad. ¿Para qué? Para hacer la voluntad. Pero aquí. Voy a acercarme a María, pues con esa intención, que María es para mí un modelo, María es para mí un camino, María es para mí esta forma en la cual pensemos un poco, echando mano a imaginación. Si la Virgen vivió hace tantos, tantos años, y los datos que nos ofrece la Sagrada Escritura nos van a permitir sacar alguna serie de conclusiones. Lo primero que podemos decir nosotros es que desde la Sagrada Escritura vemos a María como una mujer sencilla, como una mujer humilde y simultáneamente, así como está sencilla, así como está humilde, así la quiso Dios. Una vida simple, una vida sin broncas, sin problemas. Aquí es. Esto no agrada como no agradó el nacimiento de Cristo. Esto molesta para quien no quiera, no acepte, ¿no? Nuestra Señora. Por eso quizás podemos pensar, podemos decir que es de los elementos más controversiales, más oscuros, ¿no? Pero nosotros tenemos que cuidar esto, sobre todo la sencillez y la humildad de la Santísima Virgen María. Ahí pensemos. Bueno, en grandes rasgos, Dios tiene un plan y ese plan de salvación, ¿sí? Es para llegar al ser humano, pero aquí hay una situación. Si María fue pobre, si María fue pobre, ¿por qué Dios pone la mirada en ella? ¿Por qué Dios está justamente permitiendo esta realidad? Y si estamos hablando de esta persona, ¿no? Entonces, cuando Dios hace su plan de salvación para salvar al hombre, aquí va a involucrar a María, como nos involucra a nosotros. Tú como papá, como mamá, involucras tu vida entera para el bien de tus hijos. Bueno, no importa, es mi hijo, es mi hija. Doy un paso más. Acá la Santísima Virgen María aparece justamente, ¿no? Como el medio, el instrumento de la salvación, pero no porque nos salve en sí misma, es el medio, es el instrumento para que no tentemos, así como que es que la Virgen me salvo. No, no. Cuando la Virgen María es presentada por la Escritura, su punto de partida, ¿cómo entenderlo? Bíblicamente no tenemos informaciones que nos den pauta para hablar de María antes de no sé cuántos años hayan pasado, que siguen los primeros.
apóstoles, pero bueno, no hay bíblicamente algo justo, exacto. Pero entonces es aquí donde entra la tradición. En esta tradición se nos presentan los papás de María, Joaquín y Ana. En esa tradición se nos van justamente a hablar de tantas y tantas realidades que nosotros no tenemos acá como ocasión, como oportunidad de comprobar. Entonces, por ejemplo, se dice que los papás de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, ¿cómo lo compruebo? No puedo. Pero la tradición venerable ha ido de siglo en siglo, en siglo en siglo, arrastrando, digamos así, ese nombre. Son cosas, son realidades que uno tiene justamente como que ir poniendo, ¿no? Esto sí, porque sí, no, no contradice para nada, pero pues es una lucha. Bueno, en la tradición hay datos. En la Sagrada Escritura hay datos. Pero también acá yo voy a poner cómo hay textos que igual nos ayudan a la Virgen María. Pero, sea lo que sea, aquí nosotros vamos a tener un acceso que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, nos va justamente a permitir acercarnos a María como parte del misterio. Entonces, uno tendrá que buscar qué Dios dice acerca de la Virgen María. Tenemos acá ahora títulos que se le van a dar, títulos que algunos van a considerar son exagerados, son ofensivos, y algunos, de hecho, sí, algunos de hecho son, pues son discutidos. Hay un título que ahorita causa mucho ruido, y era justamente con el Papa Francisco. Se habla de María y se dice en algún momento por Papa Juan Pablo, por Papa Benedicto, que la Virgen María puede estar jugando un papel de corredentora. Y el Papa Francisco agarra y dice no. María no puede ser corredentora porque el único que nos redime tiene nombre, es Cristo. Entonces, había que entender qué se entiende por corredención para ver cómo María sí puede ser muy necesaria, pero tampoco significa que todas las realidades que van quedando, nadie se atreva así como a ser indiferente a ella. Ahí me explico. Va a haber títulos, es virgen. En esta realidad también se discute mucho, se discute en verdad, que ella no es nada más bajo esa conciencia de Madre de Dios, sino que también es Madre nuestra, ¿no? Entonces, va a haber ahí una serie de cosas, de discusiones, y bueno, otra cosa que se tiene que mencionar así en general, y de lo que vamos a ir profundizando, es cómo a partir de ella se empieza a suscitar una, vamos a ponerlo así, se puede estar con una especie de devolución. ¿En qué sentido? Dios nos la da. Ujú. Dios nos da a María, nos da esa madre.
pero también, por decirlo así, yo la puedo devolver. Ujú. En este caso, es una condición de hijo orante, porque si Dios, yo descubro que me ama y el amor que Dios me da me lo manifiesta con su madre, ahora yo le respondo justamente con ese contacto, le devuelvo, digamos, ese don que me ha dado, pero se lo devuelvo multiplicado, se lo devuelvo, ya se verá la circunstancia, ¿no? Y esto permite que podamos ir generando una auténtica veneración de la Virgen. Así podemos ir expresando nuestro compromiso, podemos decir. Bueno, así en general, pues, así en general, son comentarios muy sueltos, son cosas, digamos, que es como retratar un poco lo que se trata de la Santísima Virgen María. Y esto, pues, es parte de lo que tenemos nosotros que ir aprendiendo como una referencia que sea para nosotros constante, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tratando ahí de ir poniendo todo lo que sea posible para que cuando lleguen sea de inmediato, ¿no? Bueno, ahí estamos así, pues como de manera muy general. Me voy a ir ahora sí con lo que sería ya propiamente nuestro arranque. Ahí en nuestra guía nos vamos a ir involucrando para ir contemplando el misterio propiamente de ella. ¿Mm? Vamos a ubicarnos, por favor, ahí en su guía. Voy a tomar ujú, lo que será la página 10, el tema uno, la naturaleza ujú, y la historia, ¿no? De ella, de Nuestra Señora, en esta parte del estudio. Se llama Naturaleza e Historia de la Mariología. ¿Qué es y cómo se va dando? Y acá es donde tenemos, pues ya, los elementos ya, digamos así, más formales para poder establecer ese contacto. Entonces, arranquémonos, ahora sí arranquémonos de lleno, ¿no? ¿Quién es María? Cuando se habla justamente de la Santísima Virgen María, algo tiene que quedarnos bien en claro. María es quien es y conocemos a María con el respeto y el amor que le veneramos, que le profesamos, pero solamente desde Cristo. No puedo hablar por, por otras partes. Fijémonos su acceso. Yo preguntaría, si hiciéramos una especie de censo, ¿cuántas mujeres han existido a lo largo de la historia? Y podemos sacar la lista y van a ser millones y millones y millones, pero solamente es ella, Nuestra Señora, la que perdura, la que está acá. Y esta parte no la debo jamás perder de vista. ¿A qué me refiero? María sin Cristo no es nada. Quien quisiera ver a María sin Cristo, estaría perder la cosa. María es, gracias a Cristo, que es lo que es. María es, gracias a Cristo, esto. Si no hubiera solamente nada más María.
solitas a secas, no. Y esta parte tiene una proyección. Recordemos que aquí estoy hablando del Cristo cabeza, pero también yo tengo que hacer una referencia al Cristo total. Este Cristo total nos incluye a nosotros porque somos la iglesia. Cuando el Señor muere, resucita, se queda ya la eternidad, se queda ya el cielito allí, y ahí nosotros vamos a ir poniendo, ¿no? Estas partes de cómo comprender a María sin Cristo. No se podría. Simple y sencillamente. Cuando María queda involucrada en el Señor Jesús, recordemos cómo es Cristo el que tiene una misión. ¿Cuál es la misión que se va a tener? Que todos sean uno. Este proceso de la misión, podemos llamarlo nosotros historia de salvación. Una historia de salvación que no arranca ahí en la Navidad, que no arranca cuando Jesús encarna en María, que no arranca cuando Dios escoge a María. No, no. Es un proceso. Es un proceso donde María se involucra por Cristo. ¿Por qué Cristo quiso nacer de María? ¿Y por qué a través de María y no a través de otra persona? ¿Por qué Cristo quiere justamente porque nos ama y porque nos ama nos quiere salvar? Cuando la Virgen se sitúa en esta lógica, yo puedo hacer y deshacer, por decirlo así. Eh, Cristo tiene todo el poder y a pesar de esas posibilidades, ¿cómo involucra a María en la historia de la salvación? Bueno, la involucración que se basa de la Santísima Virgen María es porque es la llena de gracia. Está llena de gracia, voy a quitar este elemento y lo vamos a colocar. Bueno, el decir que ella es la llena de gracia, recordemos que la palabra gracia significa Dios en Cristo. Entonces, es decir que ella está llena de Dios, está rebosante. eh, y en ese estar lleno de Dios, ya estaba, digamos, como esa inquietud. ¿Qué se necesita? Podemos decir, comprender esto, comprender a este Dios. Está llena de Dios,
está llena de Dios, tiene que salir, tiene que compartir. No puede permanecer así. Cuando está llena, la misma naturaleza hace una salida. Y eh, estamos entonces viendo justamente cómo María se va a involucrar en esa historia de salvación y lo hace gratuito y lo hace por amor. Y en momentos como ese, salgo yo a compartir lo que antes he recibido. María, dice el texto, es la llena de gracia. Ya estaba llena. Ahora lo que tocaba era dar una respuesta para el amor a sus hijos en Cristo, una respuesta pues que le haga resplandecer. Si no se estableciera, si no se estableciera esta comunión, María se ahogaría, María se pudriría, ella sería Nuestra Señora. No, y esto pues no puedo yo obviarlo de otra forma. Entonces, la Virgen María participa en la historia de la salvación gracias a que Dios la posee y es lo que va a salir. Entonces, María es la llena de gracia. Este llenarse de gracia tiene un artífice. ¿Cómo queda esto? El artífice, el artífice va a ser el Espíritu Santo. María queda en gracia de Dios por obra del Espíritu Santo. María queda ahí como de pie, por decirlo así, no solo en la cruz, sino después de la cruz, en el acontecimiento de los apóstoles. Claro, claro. Sin el Espíritu la madre no se entiende. Sin el Espíritu la madre se extravía, se pierde, ¿no? Entonces, ahí está ese artífice, ese Espíritu Santo. Bueno, estos son los motivos para que desde el principio, en los primeros símbolos de la fe, en los primeros credos, ahí se menciona. Aquí en el símbolo de la fe, lo que conocemos como el credo, desde siempre aparece esos testimonios. Puede parecer así como que, ¿y eso qué, no? Es lo que se llama, o podemos buscar ahí, la naturaleza de la Virgen en la iglesia. Lo natural es que esté presente.
Cuando la Virgen hace presencia en los apóstoles, hace presencia en el símbolo, en el credo, nosotros tenemos que, pues como de la naturaleza, la bondad siempre estará presente, ¿no? En el credo, es algo natural, es algo propio. Y eso para nosotros es una buena noticia, porque no es cualquier personaje, no se trata de cualquier persona, se trata de ella, se trata de la señora. Y al hablar de ella, hablar de la señora, entonces no es así como de casualidad, no es así de que no, es parte de nuestra fe. Por eso yo en el esquema anterior ya les decía, bueno, si yo tengo a Dios Padre y Dios mi Padre se me revela, este ejercicio de revelación, ¿sí? Lo hace, ujú, la base es en Cristo, ¿no? Pero lo hace pues también por otros medios. Esos medios, si la base es Cristo, los otros medios en Cristo es donde entra María, es donde encontramos su lugar. Voy a poner esta comparación que puede ayudarnos a esta comprensión. Cuando nosotros hablamos de Dios, Dios quiere su salvación, la salvación nuestra, perdón. Voy a poner esta salvación como si fuera una especie de tanque de agua. Y entonces esta salvación se concede en Cristo. Y Cristo su prolongación la hace a través de los sacramentos. Entonces, es en los sacramentos donde nos llega esa salvación. Cada uno de los sacramentos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sacramentos, al final de la historia, tenemos entonces esta realidad. Eso es lo normal. Son tanque de agua, tiene siete tubos, menos llega. Pero, y aquí está, solo por mera comparación con la distancia que nos merece, por supuesto, aquí también puedo yo ubicar a María como si fuera un sacramento. Eso es lo atrevido, ¿no? Porque María entraría como ese signo a través del cual Dios nos salva. Pero recordemos bien las cosas, no es María la que salva, es Dios, es Cristo. Ahí está. Las, las ocasiones en que yo presento a María bajo esta lógica,
no van a ser para nada buenas. Y aquí es donde por eso respingarían. Pero pues, al final, bajo este ejemplo, ¿no? María sería como esa tubería. ¿Qué es lo que es un sacramento? A resumidas cuentas, nos da a Dios. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la misión de María? La misma, damos a Dios. ¿Cómo nos da Dios? La Virgen, con su palabra, con su enseñanza, con su testimonio, con sus acciones. Entonces, aquí es donde la Virgen justamente, ¿no? Se pone dentro de nuestra historia, se pone dentro justamente de lo que el Señor está haciendo para darnos esa salvación. Y es lo que entonces nos permite ubicar a la Santísima Virgen en su adecuada. Vamos con Mariología. Mariología, entonces, ya como tal, con lo que hemos dicho, es una parte de la teología, como parte de la teología está una distinción, la comento, que es muy sutil, y son los comentarios, ¿sí? Hay algunos autores que van a distinguir entre la Mariología y la Marialogía. Esta diferencia es porque al decir Marialogía, es referirse más a la persona de ella, a su ser. Y la Mariología es lo que se dice acerca de ella. Para nosotros, yo solamente les menciono, pero para nosotros al final, Nuestra Señora es Nuestra Señora, estará pues conversando, sacando adelante, caminando. Es parte de, es parte de. Bueno, esta teología entonces tiene una parte que estudia la Virgen María, el autor, este hombre Scott Hahn, alguna vez les hablé ya de él, tiene aquí un elemento interesante. Scott Hahn, protestante, teólogo, no acepta a María. Y el punto de partida para acercarse a Nuestra Señora es la poesía. Cuando, cuando se va estructurando, puede correr un riesgo para nosotros, como parte de la teología, ¿no? Sale, pues, va a adquirir una estructura. Temas mariológicos, esto, lo otro, aquello.
Pero si esto, por sistematizarlo, por estructurarlo, nos aleja de María, entonces ahí tenemos un desafío. ¿Cuál es la tarea de María en el ¿Cuál es su tarea? Hacer presente a su hijo. Entonces, me puedo alejar. ¿Por qué puedo alejar? Porque empiezo a sentirme tan elevado, tan como que esto no es para los buenos, como que esto, y así empezamos, ¿no? Empezamos y nos alejamos. Vamos a ver las definiciones. Cuando hablamos de la definición tal cual, etimológicamente es la palabra acerca de María, es la palabra que dice María, lo mismo teología, nada más que no es por María, ya lo mencionamos, pero también podemos decir que Mariología es una ciencia, sí, que tiene un objeto y junto al objeto, cuando se toma la Virgen, pero solamente así como un mero objeto de estudio, estamos en un grave riesgo. Estoy considerando a María. De muchas cosas de la Virgen, hablo muchas cosas de la Virgen, pero no rezo el rosario. No le aplico ahí en mi devoción. Entonces, mm, ese va a ser nuestro riesgo. Ese va a ser nuestro riesgo. Ahora, al menos como parte de nuestra teología, si vamos haciendo ahorita ya un aterrizaje, voy a tener, así como les digo, esta Mariología, sí con esa estructura, no lo puedo quitar de lado. El objeto es María. Dios, decíamos nosotros, se encuentra con el hombre. Esto que se revela es la fe. Recuerden ustedes, la fe como objeto, la fe que se me da. Sí, voy a ponerle la fe objetiva. Eso es lo que ya está en mi credo. Pero ante esta fe objetiva, ahora se está mi respuesta. Perdón, padre, la interrupción. Sí, Después de que dijo que el objeto es María, hubo un espacio de sonido, creo que ese fue el sonido
Gracias, Leti. Y ya no entendí ahí. Ok, es lo que estoy retomando ahorita justamente otra vez. Está esta parte de Dios que se revela. Esta es la fe objetiva, el credo, ¿sí? Después va a venir la respuesta nuestra y decimos que también es un acto de fe, lo que yo creo. Aquí es la parte subjetiva, ¿sí? En esta parte subjetiva, ¿sí? Es donde yo puedo decir, Señor, aumenta mi fe. Del otro lado no, porque ya está dada, ya es la revelación, ahí está el paquete, ahí te va. Pero acá en lo subjetivo, yo sí tengo esa posibilidad de decir, aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque es la fe con la que yo creo, ¿sí? Ahora, aquí vamos a entrelazar con lo de arriba. Esta fe objetiva que está en el credo es lo que nos da el objeto, es María. Ujú. Pero cuando yo le digo a Dios que aumente mi fe, es también porque a María yo la voy a estudiar bajo un camino, yo voy a seguir para acercarme a ella un método. Y este método es esto, es la luz de la razón. Entonces, esta fe y esta razón van juntas para que pueda yo acercarme a María. Y es donde nosotros ya estamos tomando ahí la oportunidad como de ir estructurando la cosa. Solo que el detalle que surge es que cuando yo hablo de María como un objeto, en este caso Mariología, pero póngale eclesiología, póngale teología, al final aquí el detalle es este, que María, además de que es mi objeto, es una persona, es una persona. No es lo mismo cuando yo estoy estudiando, no sé, un lapicero. Bueno, este lapicero es una cosa y la voy a estudiar, cómo lo hicieron y quién lo hizo, pum, 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 mil cosas y tal, y esto. Pero ahora acá resulta que voy a estudiar una persona. Y al estudiar una persona es mi objeto, pero al mismo tiempo que es mi objeto es un sujeto. Y por eso en el estudio que vamos a tener, en lo que voy a estudiar y yo que estudio, se va a dar una relación personal. Entonces, está por un lado, para esa relación personal, en este caso, la Virgen. Es la persona, ¿no? De la Virgen, pero también yo debo recordar, del otro lado estoy yo, que también soy persona. Y yo como persona estoy justamente ahí. Estoy teniendo en cuenta que ese es el meollo, digamos así. Si yo me quedo a María, pero solamente como si fuera una cosa, voy a decir de ella muchas cosas y voy a tener una estructura y voy a poder hablar de María, uf, maravillosas cosas. Pero si yo a ella la dejo solo como un objeto y no me la encuentro como una persona, desperdicio. No voy a acercarme. Aquí es por eso, justamente cuando al hacer toda esta actividad, recuerden ustedes lo que es la teología, se dice, es la fe que busca entender, que busca comprender. Es la fe que busca llegar a la inteligencia de las cosas.
La palabra inteligencia, recuerden que significa leer el interior. Cuando yo digo que voy a leer el interior, es porque voy a llegar a la esencia de algo. Yo les ponía mucho el ejemplo, que es una silla, sale pues. Pensemos en lápices. Hay lápices chiquitos, grandotes, de plástico. Hay lápices de mil colores. Pero al final, cuando yo tomo ese objeto lápiz y hago mi inteligencia, voy a decir, ah, lápiz es esto. Independientemente del tamaño, del color, del material, independientemente de lo que es accidental, lo esencial es esto. Ya estoy leyendo el interior y estoy llegando a la esencia. ¿Cómo llegar a la esencia de alguien? ¿Cómo hacer esa inteligencia de una persona? Pensemos en nosotros. ¿Cómo pienso de mí mismo? ¿Cómo es que yo me conozco a mí mismo? Para que entonces verdaderamente yo pueda ir diciendo, bueno, así, asá. Pero como soy persona, ni nosotros mismos nos acabamos de conocer porque estamos cambiando, ¿no? Porque está habiendo una relación, sí, una relación que es personal, pero que también es viva, porque estamos vivos. Y además es una relación que nos vivifica, es una relación que está llamada a darnos vida. Si tú estás relacionándote con una persona, pongamos el nombre que sea, el esposo, la pareja, los hijos, es una relación entre personas que están vivas y como están vivas son vivificantes, nos llenan de vida. Entonces, aunque yo comprenda muchas cosas de María, no puedo quedarme solo con eso, como si fueran cosas. Me estoy encontrando con una persona, me estoy encontrando con una persona que está viva y que entonces me va a vivificar si yo justamente lo voy permitiendo. Si yo justamente le doy cabida, ¿no? Dentro de mi ser. Y aquí es donde viene por eso mi grandísimo desafío. El desafío que entonces este trimestre nosotros vamos a tener, nuestro objetivo, si queremos verlo desde la otra perspectiva, vamos a hablar de María, vamos a conocer a María. Pero este conocimiento de ella, de Nuestra Señora, por favor, bajo esta óptica. Ella es nuestro objeto de estudio, pero la vamos a estudiar como persona. Y entonces esto es lo que nos cambia en muchas cosas a la hora de estudiar a esta persona. Pensemos en un ser humano. Resulta, yo recuerdo alguna ocasión, fui a la escuela de medicina allá en Pachuca, hace 1000 años, cuando estaba todavía en Jardín Pasteur, y no sé si todavía tengan ahí la especie como de anfiteatro. Entonces están aquellas personas que han donado su cuerpo para que se pueda estudiar. Y entonces sí, van los alumnos, van los muchachos y jalan el cuerpo y mira, aquí está el corazón y funciona para esto y aquí están los riñones y los riñones esto y esto y mira, esta persona se murió de esto otro. Ahí están, ahí están esos elementos, ahí está esa inteligencia, pero solamente conozco que es persona, no hay más. Y yo necesito algo que me haga recordar que ella está viva, que no es una relación fría, que no es un concepto. Por eso la historia, en este sentido, al estudiar a María, ha habido justamente ese pensamiento, esa Mariología, que va de la línea de la devoción y de la mística, donde se cultiva justamente esta intimidad, esta relación con ella, con Nuestra Señora. Y que aunque ya fue a lo mejor alguien que en algún momento se penetró, se estudió, sí como objeto, pero suscita dentro de mí esta interacción para que platique con ella, para que rece con ella,
Ahí está esa parte que nos tiene que vivificar. Tenemos que tener un poco de esta misticidad al penetrar en la persona. Del otro lado está otra forma, entonces, de estudiar a María. Y es lo que se llama ya como una línea más crítica, que corresponde ya más a ciertos elementos de la modernidad. Ujú. Acá es la tradición. Y bueno, hablar de un estudio crítico es entonces donde yo voy a tratar de conocer esto de María, esto otro de María, esto aquello de María, para dar también razón de mi fe, para dar razón de lo que me están pidiendo. Ejemplo, virginidad de María. Muchos la cuestionan y entonces yo voy a tener que dar razón de esa virginidad de María. Ay, pero ¿cómo? No, voy a ponerme a hablar y hacer estudios médicos porque el himen de María en su cuerpo no se rompió porque no hubo una penetración, porque fue la fecundación. Ah, entonces sí, no hay bronca. Decimos que María es virgen antes del parto y hasta ahí. Porque en el momento del parto, cuando salió el niño Jesús, no, ya se rompió el himen. Ya, entonces ya no puede seguir siendo virgen, ¿no? No, entonces nada más era virgen antes. Entonces, ante ese tipo, por ejemplo, de comentarios, desde el pensamiento crítico, se va a buscar mostrar por qué la virginidad no se está reduciendo solamente al aspecto fisiológico de su cuerpo en el momento en el cual está dando a luz. Porque la virginidad es mucho más que eso. No es solamente eso. Pero independientemente de ello, está mi devoción. Yo contemplo a María, yo contemplo a mi Señora, que me suscita esa fe, que me sostiene en mi camino y que entonces la proclamo como madre y madre mía y la redescubro como parte de esa iglesia que es de todos nosotros, para que entonces podamos a la buena forma de tener un contacto con ella por quien es, no por cualidades, no por mil cosas. Ahora, en el Vaticano II va a haber ahí criterios que se van a proponer como método para que pueda yo justamente penetrar este misterio de María. Y a la hora de penetrar en el misterio de María, bueno, pues tendré esos caminos, pero son caminos. El Vaticano II ciertamente trata de hacer un acercamiento ecuménico con aquellas otras denominaciones cristianas o incluso de fe, pero que sí quieren y se aprecian a Nuestra Señora. Esta es la parte que nosotros, pues vamos a decir, tenemos justamente para acercarnos a Nuestra Señora desde esta óptica, ¿no? Desde la óptica en la cual se nos va a permitir tener contacto con su persona, pero sabiendo, jamás, jamás, jamás olvidando que es una persona que está viva, que es una persona viva. Aquí entonces, ya con ese entendimiento, ¿cuáles son mis fuentes, no? Para acercarme a ella, a Nuestra Señora. Ya mencionábamos hace ratito, pues en primer lugar la Sagrada Escritura. Podemos poner ahí a los santos padres. Sí. En ese sentido, son las personas que yo puedo estudiar, son las personas que me van a hablar de ella, de Nuestra Señora. Junto con esto, como parte de esto está también la tradición. Esta tradición nos ofrece mucha riqueza por lo que se llevaron. Sí, me llevé esto, sí me llevé lo otro, pero porté aquello, porté, no sé, pero hay algo que cuidar ahí. Otro elemento va a ser el magisterio. También lo veíamos, no voy a tener aquí realmente, lo veíamos en la introducción a la teología. Fíjense cómo por un lado está de dónde voy a obtener datos de María, pero
aunque esté, digamos, esta parte es como la fuente primera, el magisterio tiene una tarea de cuidar que estas fuentes, en primer lugar, se custodien. Y quien custodia es el magisterio. A él le toca cuidar esto. A él le toca justamente como magisterio esto sí, esto no. Este magisterio tiene la tarea de custodiar, de cuidar, de vigilar. A veces se le condena, ¿no? Es que el magisterio, es que el papa, es que dijeron, es que entonces resulta que no. El magisterio siempre va en orden al propio bien. Siempre vamos al orden de ese propio bien, de que lo que haya no se haya como extraviado. Es que dicen que la Virgen, ya vamos a ir con la Virgen, ya no es Virgen, y que un papa así lo va a decir. Bueno, pues a lo mejor tendrá ese comentario, esa idea, pero ya en el mismo instante en el cual él recibe esta realidad nueva de su condición. Entonces, si se piensa, ¿no? Es importante que el magisterio vigile. No, no, es que ya no es virgen. ¿Cómo que no es virgen? No, 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 no. Vamos a cambiar porque no, no. El magisterio nos va a recordar. Es por esto, por esto, por esto que sí. Es por esto, por esto, por esto que no. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esas oportunidades que viene a ser fundamental y pueda desde el magisterio custodiarse. Está también aquí como esa parte de fuente. Entonces, esa oportunidad de lo que veíamos en su momento, las fuentes teológicas, a partir de dónde hago la teología, pero que me la cuide el magisterio, por si me ando deschavetando, pues que me digan, oye, esto está bien, oiga, padre, ¿qué cree? Entonces, ahí es donde vamos a entrar. En la parte de otros datos, ya les decía yo que no se tienen en la escritura, son los libros apócrifos, son los libros alrededor. Y ahí vienen, no los menciono así más que brevemente, por ejemplo, el nombre de sus papás, San Joaquín y Santa Ana. No es algo que esté escrito en la Biblia, pero tampoco es algo que vaya en contra de la iglesia. No nos extraviemos en ese sentido. Ay, es que dicen que eso, dicen que el otro, no se hagan complicaciones. Y en la realidad del nacimiento, pues se presenta ahí algún texto de donde se dice que nace en Palestina. Y en ese nacimiento de Palestina, bueno, ella parte de ella parte del momento en el cual, siendo parte del pueblo de Dios, pues tendrá como unas prerrogativas, ¿sí? Y ahí es donde se va consintiendo justamente, pues ¿cómo decirlo? Pues su conciencia entre nosotros de quién es, a quién se refiere. Y ahí entonces a lo largo del texto que tenemos ahí, a lo largo de los documentos, vamos a custodiar. Conozco y custodio. Bueno, aquí dejamos hoy, que es como este tema como introductorio,
como que para darnos algunas ideas de cómo por dónde tenemos que cuidarnos en los pasos que vamos a dar al hablar de Nuestra Señora. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de esto que es así, les digo, más como advertencias quizás para que tengamos entonces sí un buen alimento para la cuestión que nos corresponde de Mariología. Claro que sí. Gracias, padre. Mire, yo quisiera, no sé si usted conoce o ha leído un libro que se llama El Evangelio de María, que fue escrito por un sacerdote de nombre Santiago, no me acuerdo si es Martín o Marín, ¿sí? Ahora, él hace la aclaración desde el principio, dice, este no es un libro apócrifo que vaya en contra de lo que el magisterio nos ha enseñado. Le llama el Evangelio de María porque dice, es una enseñanza que atribuye precisamente a una especie de revelación que tuvo una monja que hace muchos siglos viajó precisamente a la Tierra Santa e inclusive llegó a Éfeso, donde se dice que está la casa a la que San Juan llevó a la Virgen María después de que había sucedido ya todo el misterio pascual. ¿Sí? Ahora, ese libro, desde luego, haciendo la aclaración de que no es en el sentido como podemos encontrar otros evangelios que de Santo Tomás y demás, ¿sí? Yo ya lo leí y la verdad, con esa aclaración y con esa advertencia, es un libro hermoso porque retrata lo que usted decía. Si tenemos que ver a María como una persona viva, ahí de verdad es descrita de una manera hermosa, ¿sí? No sé si usted ya lo ha leído, padre, y si pudiera darnos algún comentario sobre ese texto. Denme tantito acercarme acá, tengo unos textos porque no lo ubico, creo que no, pero quiero corroborar. Un minutito. Luego me lo prestas, teacher. Sí, claro, Leti. Es de verdad fascinante el libro, ¿eh? Es más, les voy a ser sincero, hace llorar, Bueno, ya regresé. No es el que tenía ¿no? en mente, es otro. Ujú. Y no lo ubico, ¿sí? El otro que tenía yo en mente es este, la leyenda mariana, Mariano. Ajá. vida de Miriam de Nazaret, del padre Heredia. Bueno, aquí habría varios términos antes del contenido del texto y que es bueno, así como Luis Felipe nos lo precisa, ¿no? La primera realidad, el término apócrifo. Apócrifo, recuerden, no significa que sea malo. Sí, eso es lo primero que tiene que quedar, de quedarnos en la cuenta. Hay muchos libros que se consideran apócrifos porque no se ajustan al contenido de la revelación. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, de ahí tomamos muchos elementos que son valiosos incluso en la fe. Pero también por ahí hay una escena, por ejemplo, donde está el niño Jesús, está jugando ahí con los amiguitos, y entonces en una de esas, se cae un niño y Jesús bueno, mata. El niño Dios, niño Jesús mata a un amigo, ¿no? Pero como es Dios, lo resucita. Entonces, ese elemento, por ejemplo, ya es contrario a Dios. Dios no mata. Entonces, dado que está presentando una parte de Dios como no es, en lo que decíamos ahorita, el magisterio se encarga de decir, este no. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Pero tiene otros elementos valiosos y que los podemos usar, claro. Entonces, apócrifo no es signo de que sea malo, ¿sí? Eso nos debe de quedar así claros. Algo que es apócrifo en el sentido de la literatura testamentaria es porque no se ajusta generalmente en alguna parte
a la enseñanza de la iglesia. Es solamente la referencia ahí. Luego la parte de llamar Evangelio de María, pues ya es muy hermosa la misma palabra, ¿no? Decir que es evangelio es decir que es buena noticia. Y obviamente María es buena noticia para nosotros, para nuestra vida. Entonces, el título es hermoso. La parte de las revelaciones particulares, recordemos también. Una verdad que nos recuerda la Sagrada Biblia es que en Cristo se llega al culmen de la revelación. Y después de ahí nada, cero. Padre, es que se apareció a San Josecito Smith, el de los mormones, ¿verdad? Que estaba un día ahí echando la siesta y se le cayó casi casi como la manzana ahí del árbol y encontró que en un hoyito estaba el libro del mormón y ya vino a completar lo que le faltó a Cristo. No, pues no, ¿cómo crees? Cristo es el Hijo, Cristo es el que está con el Padre, Cristo es el que ya se las sabe todas, todas. Ya nos pasó el chisme completo. La cosa es que nosotros no alcanzamos a comprenderlo todo, ¿no? Lo vamos discerniendo, lo vamos masticando. Entonces, cuando hablamos de revelaciones, tiene que quedar claro eso, la revelación ya está dada totalmente. Lo que nosotros en la fe conocemos son las revelaciones particulares, privadas, y que van en orden no a incrementar o a cambiar lo que ya se dijo, sino a profundizarlo. Mm, Y en esa profundización, cuando que una monjita o quien haya sido en cualquier caso, se tiene que valorar que lo que dice, por ejemplo, en este caso, esta religiosa, en ese texto, así como lo narra, sea de acuerdo claro, al que llamamos nosotros, en este caso, de la Virgen María, pues el Evangelio, ¿no? claro. Sea de acuerdo a eso. Y esto le concede validez a muchos textos de muchos santos y por eso mismo decíamos en el estudio mariológico, la parte mística. Es este tipo de personajes, ¿no? Este tipo de religiosas como ella o de algunos sacerdotes o laicos, por supuesto, que bajo esta experiencia muy particular que Dios puede obsequiar, Dios puede regalar, con esa revelación particular, nos ayudan a profundizar el misterio, pero siempre, siempre en su sitio. En ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ciertamente, para que sea de acuerdo a la revelación. Es eso, siempre, siempre. Y cuando se acerquen a un material de este tipo, pues no olvidarlo. Miren, quizás nos ayude a pensar un poco en el mundo que vivimos. Es que, padre, viene el Face que... Ay, ay, hace 8 días en misa, el domingo, al terminar las misas, yo les hacía una pregunta a las personas, así nada más, al final ahora los aviso, ¿saben qué? Un momentito, siéntense, hay algo que tengo que compartir, que preguntar. Fíjense que me buscó una persona X y me pidió de favor que si le puedo vender la iglesia. Entonces quiero ver qué me dicen, si me dan permiso de vender la parroquia. Y obviamente la gente en todos lados, en las capillas, en la parroquia, me dijeron, pues está loco, ¿no? No. Pero desde ahí les decía, abusados, porque ahorita con el cónclave salen tantas babosadas. Y entonces yo les decía, imagínense que le dijéramos al Papa o que el Papa nos dijera, ¿me dan permiso de vender el Vaticano? Pues el Vaticano no es ni del Papa, ni tiene día por qué venderlo. Entonces, como por ahí fue ayudarles a pensar, Papa, es que hay mucho dinero en el Vaticano, los museos vaticanos, claro, es un tesoro, pero no es del Papa, es más, es universal, es patrimonio de la humanidad. Entonces, hay elementos que a veces, porque ya lo dijeron en el Face, ya, palabra de Dios, ¿no? Pues no. Aquí lo padre sería que en la experiencia del aprendizaje que podemos ir teniendo, entonces nosotros vayamos dando ocasión a lo mejor esto como que no me suena, no sé cómo, pero, y entonces lo zorrajo en el sentido de decir, lo investigo y esto está bien y esto está mal, por esto, por lo otro, por aquello, y acomodamos y purificamos. Hay cosas que seguramente son muy valiosas, pero no todas, entonces ahí hay que remitirnos a fuentes. Y cuando encontremos eso, pues tengamos cuidado.
la experiencia de que, ay, es que el Papa, que tan bueno, que mandó una carta el Papa para de esas cartas que salen que ni al caso, ¿no? Que las escribiera, pues no. Entonces, es purificar. En los escritos de María, el riesgo que vamos a correr siempre, y es uno de los peligros más grandes en la fe, en nuestra vida mariana, es poner a María en lugar de Dios. Sí, Siempre. Y eso hay que purificarlo. Y es sin caer en el rollos como tipos protestantes, pero tampoco desconociendo esta otra realidad, este otro peligro, ¿no? A mí me ha tocado ver mucho las celebraciones del día 12 de diciembre, pues ujú, hasta protestantes, ¿no? O sea, no todos somos católicos, pero marianos, guadalupanos, sí, eso sí. Pues, entonces, que nos ayuden. Vamos a ver si podemos ubicar este texto. A lo mejor se puede conseguir ahí en PDF. Voy a preguntarle aquí a los seminaristas, luego que son más hábiles en esas cosas. A ver si nos lo puedan conseguir para compartirlo. Porque son como, voy a decirlo así, libros de espiritualidad que nos sí, enriquecen. Y esto que decía Luis Felipe, al leer este libro podemos hasta conmovernos, ¿no? Hasta las lágrimas incluso, porque estoy justamente penetrando la persona, no las cosas, ¿no? Que sí tengo que hablar de los dogmas marianos y es así y es así, claro, pero que no perdamos de vista que se trata de una persona. Esa es el rescatar. Gracias, Luis. no, padre. Si gusta, mando la editorial y Déjame, del, lo sondeamos y lo checamos. Y si no, claro. te pido el dato. A ver si me hace favor, Blanca tiene la mano levantada. Hola, padre. Hola. Oiga, de lo que dijo ahorita que de los libros apócrifos se revisan porque se llaman así porque hay cosas que no coinciden, ¿no? O están fuera de ay, se me olvidó, la tradición, la tradición también fue revisada igual, porque digo, no es lo mismo que usted cuente un acto a que lo cuente yo. En ese aspecto también llevó su revisión. Cuando hablamos de la tradición, recordemos un poquito así en la imaginación. Cuando Dios se empieza a revelar, se empieza a salir en encuentro de las personas, de los seres humanos, y algunos autores, los profetas, los evangelistas, no es que fueran como dictándoles las cosas, ¿no? Así como que, tenemos aquí una secretaria, échale, apúntale, ahí te va, ¿no? Entonces, lo primero es que la gente va viviendo, la comunidad, el pueblo de Dios va viviendo todo esto. Y a partir de lo que van viviendo, es donde después entonces se puede poner ya por escrito. Entonces, hablando de la revelación, toda la revelación en primer lugar es tradición, es oral. Y de esto que es oral, dentro de la misma fuente, se empieza a poner algo por escrito. Aquí hay un peligro cuando hay algunos que quieren hablar de la revelación con dos fuentes. Y no, la fuente es una, es Dios. Es la misma fuente cuando cuenta el manantial y después ya va saliendo el agüita y por allá ya se separó, ¿no? Entonces, ahí no nos olvidemos de esto. Ahora, en esa parte de la transmisión oral es donde también se puede dar el pie a ciertas subjetividades, ¿no? ¿Cómo puedo garantizar que esto corresponde realmente a esta revelación? Y es donde entonces sí se nos merece una tradición que tiene que ser custodiada, que tiene que ser cuidada, pero el punto acá de referencia entonces va a ir en la línea de lo escrito. Entonces, la parte de la escritura se convierte, digamos, como en la norma para darnos cuenta que esos elementos de la tradición sí son de veras de la tradición. ¿Por qué? Porque como es la misma fuente, no podrían ir en sentidos contrarios.
es la misma fuente. Y entonces, aunque la escritura no tenga toda la tradición, los elementos que hay en la escritura son de la misma fuente y desde acá se purifica la tradición. Y es chamba ahí sí del magisterio. Entonces, ahí es donde también la tradición en algunos momentos tendrá que ser custodiada, tendrá que ser revisada, y es donde entra mucho esta parte de lo que hoy llamamos la congregación de la doctrina para la fe, lo que antes se llamaba la Santa Inquisición. Ay, padre, ¿qué fue eso? Y la Santa Inquisición, ¿verdad? Bueno, Inquisición es de inquirir, significa preguntar. Era la oficina, digamos, que se encargaba de ver que todo esto realmente estuviera en esa consonancia. Y sí, le toca justamente solamente ahí a la iglesia a través de, en ese sentido, ¿no? El custodiar lo que nosotros creemos. No sé si con esto quedemos un poquito, Blanca. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos ahora con Leti. Aquí me quedé con la duda, de Scott Hahn, por ser protestante, era que no aceptaba a María, Así es. pero lo que entiendo es que la acepta, este, dice, acercándose por la poesía, pero sí la acepta en La, su conversión, pero su acercamiento fue por una poesía hermosa. ¿Debo suponer eso? la poesía, por decirlo así, es el Magnificat. Ujú. Ahí, en la vida de Scott Hahn, él cuenta el punto de partida para convertirse es, por un lado, la parte de los santos padres, el ir viendo lo que se dice ahorita, y entonces pone a rascar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y cómo es entonces la parte de cómo se veía antes, ¿no? Y ya está, empieza ahí su chamba. Pero en esa profundización se encuentra con el Magnífica, de lo que le da en la torre a este fulano es tan sencillo. Es bien simple, está baboso, diría uno, ¿verdad? Porque agarra y dice, cuando dice el texto, ¿no? Todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Y él se empieza a cuestionar cómo es posible que nosotros, protestantes, lo que nos enseñan es no quererla, odiarla y despreciarla. Entonces, desde ese versículo, él empieza a cuestionarse. ¿Por qué? Porque en la escritura, palabra de Dios, está haciéndose una referencia que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y entonces esto empieza a hacer que desarrolle todo lo demás. No se cuestionaba si era virgen, si era inmaculada, si era no, la verdad de la palabra de Dios es esta. Híjola, y yo no lo estoy diciendo, no. Y eso hace que se empiece a convertir. Voy ahorita también a buscar el texto para podérselos compartir ahí. También es un libro muy hermoso. La riqueza acá de este fulano es la cuestión de que lo está haciendo una persona que fue protestante, que entonces nos ayuda a mirar ciertas cosas que a veces nosotros ya damos hasta por supuestas y que no miramos, y ahí está su riqueza de este hombre. Ujú. ¿Algún Gracias. más? Tengo otra pregunta, pero está fuera de tema. ¿La puedo hacer cuando termine la grabación? Ahorita en la grabación, no sé si ella no ha subido alguna otra pregunta. Échesela de una vez, Mileti. Lo que pasa es que tengo que dar un tema sobre cónclave y quería pedirle si me decía alguna fuente para que yo pueda hacerlo bien. Híjole, es que hay mucho. Ahorita hay mucho material. Yo le invitaría a buscar en esta página de lo que no me he metido mucho ahorita estos días, pero una página que me ha llamado la atención y que sí tiene la información así fidedigna y que va presentando luego videos y eso, es la que se llama Liturgia Papal.
No sé si la conozcan, se la recomiendo, y especialmente si a alguien le gusta la liturgia, viene ahí padre, cosas muy padres de la vivencia nuestra litúrgica, incluso se dan la tarea de explicar cosas que hacemos o que se hacían y que ya no se hacen, y entonces es muy padre esa liturgia papal ahí del cónclave. De manera anecdótica, que es muy chistoso, ¿verdad? La parte del cónclave surge por ahí porque los señores cardenales, alguna vez reunidos en Viterbo, nomás se tardaron 2 años para elegir al Papa. Y estaba ya la gente tan enchilada la cosa que entonces propiamente casi casi los dejan sin comer, les quitan el techo de la capilla donde están reunidos, o sea, tuvieron que forzar una vida así como que con carencias para obligarlos, y es cuando los encierran y les dicen, pues ahora no van a salir de aquí hasta que nos digan acá. Ahí fue el origen anecdótico, ¿no? No sé, yo me he alejado mucho del mundo político y esas cosas, no sé cómo lo hagan ahora, pero recuerdo hace años la parte de especialmente el partido en gobierno, el PRI, cuando iban a hacer elecciones para elegir a candidatos, quién va a representar, que había como 20,000 gallos y gallinas. Eso es lo que hacían los negociadores. Los juntaban a todos y no iban a salir hasta que dijeran que. Entonces era tanta la presión de no salir, que ya, yo ya no quiero, no, yo ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Así, más o menos. Ese es el anecdotario ahí de esto. Deje de todas maneras checar alguna redacción, ahorita realmente no ubico, así inmediato que pudiera yo darle uno. Hay un texto que se llama ¿Cómo funciona el Vaticano? Am, Déjeme ver si lo puedo ver aquí de inmediato. Es de San Pablo, pero San Pablo de Colombia. Entonces, en ese texto, ahí va en la pena, déjeme ver si se lo puedo ubicar, si en un ratito lo sondeo, ya lo encontré. Sí, se llama como tal cual así, ¿cómo funciona el Vaticano? Este texto es de Enzo Romero, con Z, Enzo, esa es Z, Romero. Es una colección de San Pablo, de la editorial San Pablo, pero en Colombia. Se alcanza aquí en México, por supuesto. Y son cuestiones muy sencillitas, muy prácticas, muy prácticas en general del Vaticano. Deje ver si no me acuerdo si lo tienen aquí escaneado o si no, por lo menos le tomo fotos de lo que es del cónclave y por ahí. Ujú. Muy bien. Gracias, padre. Blanca. Perdón, es para Leti, padre. Ah, ok. En el pastoral de medios de comunicación, es que después no los encuentro en la lista. No sé si me dejen enviar el encarte del mes de mayo de la pastoral de medios de comunicación. Es especial del Papa Francisco y sobre el cónclave. Entonces, tiene puntos importantes que ya Leti puede desarrollarlos después de a uno por uno. No sé si me da permiso de enviarlo Sí, al sí, grupo. sí, por favor. Son circunstancias especiales. Gracias, Blanquita. Muy bien. Vamos con María Eugenia. Hola, padre. Un comentario, usted me dirá si estoy bien o mal. Cuando usted habla de María como sujeto, pienso yo, porque ya desde hace tiempo lo he estado como reflexionando, que muchas veces se nos olvida que María pasó mil cosas, digamos, inconvenientes o problemas o no sé, mil cosas, incluso la misma crucifixión, ¿no? Y a veces se nos olvida y cuando tenemos alguna mala experiencia, es como decir, sí, pero ella era especial, entonces ella no pasó lo que yo pasé, ¿no? No sé si estoy mal o es Está un perfecto. pensamiento Mire, lógico.
Ahí en la entrada yo les decía, bueno, vamos a ver a María así como Madre Nuestra, pero hay algo que hemos descuidado mucho de ver a María hermana. Es nuestra hermana, es raza humana, de carne y de hueso. También podemos pensar en el sufrimiento de María desde lo espiritual, sus tentaciones. Si estaba llena de gracia, y Cristo igual. Y si a Cristo pasó tentaciones, pues ahí el Papa San Juan Pablo II hablando de que si María murió o no murió, en algún momento el Papa así lo aclara muy simple. La Virgen no está por encima del Hijo. Y si el Hijo murió, María murió. Pero por esa gracia, ya todo lo demás. Pero si la Virgen muere, es de tan carne y hueso como nosotros, es quien padece estas realidades, sí, sí. Y esto es muy padre. Pues voy a platicar lo que me pasó acá en la parroquia. Hay una imagen de la Virgen Dolorosa. Y cuando la contemplaba, la Virgen tiene el rostro muy duro, muy, está enojada. Así lo refleja. Y entonces se hizo su reparación en algún momento. Y yo decía a las personas, miren, pues vamos a arreglar esto y estos detallitos. Pero recuerdo mucho una señora que se me quedó muy grabada en la mente, ¿no? Que me dijo, padre, es que pues, tenía que estar enojada, dice, le estaban matando a su hijo. ¿Cómo no iba a estar brava, no? Entonces, me llamó la atención, digo, no comparto esa opinión, ¿verdad? Pero me llamó la atención y me gustó verla a esta señora diciendo, es que era de los nuestros, o sea, estaba enojada, estaba brava porque esa parte es la que tenemos que lograr, purificada, ¿verdad? Pero ver a María de carne y hueso. Por eso, esta parte de María es para nosotros también garantía. Si ella ya está en el cielo, también nosotros aspiramos y esperamos estar allá en el cielo. También es lo que nosotros anhelamos. Y por eso es para nosotros la garantía, porque ella de carne y hueso ya lo logró. Padre, le ayudaron. También a nosotros nos ayuda Dios. La ayuda no es nada más para ella, también nos ayuda, ¿no? Es un camino el que podemos hacer con ella. Esta parte la tenemos que explotar todavía mucho, porque tenemos mucha devoción mariana. Somos un pueblo, en general, el continente latino es mariano, pero hasta, no os digo dónde, ¿no? Hay que aprovechar esa parte para esto, ¿no? Para que en esos momentos, o sea, ver a la mujer María de carne y hueso en la angustia, ¿de dónde voy a tener a mi hijo? Yo me gusta imaginar, les digo, cuando van a tener hijos, ¿no? Cuando ya supieron que está embarazada, cuando ya va a estar el niño. Hace poco nació una niñita, sus papás tardaron muchos años para poder engendrar y bueno, ya Dios les dio el regalo, ¿no? Y entonces yo los días previos al alumbramiento, yo los veía a ellos, y no, hombre, o sea, se les veía la cara. Llegó un momento que al señor, ¿verdad? Le dije, no, hombre, tú estás más preocupado que tu señora. O sea, ya la señora como que ya, porque el doctor de Dios les dijo, todo va muy bien, no sé qué pasa. Pero todos esos temores, esos miedos tan humanos, ¿cómo los sintió María? ¿Dónde iban a ser mi chamaco? ¿Qué le voy a dar de comer? Se me vaya a enfermar aquí en el pesebre, no me alcanzó tiempo para desinfectar, cosas a veces tan absurdas si queremos, pero que si las pensamos, aunque sea un poquito, nos dan chance de acercarnos a ella tanto como esa hermana mayor, sí, nuestra madre, pero también como hermana nuestra. Le decimos, es hija de Dios, es madre de Dios, es esposa de Dios, es madre y hermana nuestra, es parte de la iglesia. Siga haciendo eso, eso le va a ayudar mucho, mucho, mucho. Si lo puede escribir, yo se lo recomendaría, sería muy padre que todo eso lo pudiera escribir. ¿Sale? Bueno, vamos a dejar ya ahí el día de hoy. Les voy a dejar, pues no de tarea, pero les voy a poner de recomendación una canción.
Se los voy a mandar ahí ahorita en el link. Me la mastican, me la meditan. Es uno de los cantos más hermosos que yo me he encontrado acerca de esto, ¿no? De la Virgen y lo que implica la vivencia con ella. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer nuestro recito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud te presentamos hoy nuestra plegaria. Te la ofrecemos de manera particular por el eterno descanso del Santo Padre y también para que quienes tienen la grave responsabilidad de elegir al nuevo Papa sean dóciles a tus mociones espirituales. Bendícenos también en nuestro día a día, bendice nuestras familias y comunidades, el trabajo pastoral que hacemos a favor de los demás y que con ello, también bajo el ejemplo y la intercesión de María, seamos agradables ante tus ojos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.